gracias. ¿Por cuánto me venderías este boli? ¿Puedes cogerlo? Porque no es de la Universidad de La Rioja, ¿no? No, porque no es mío, no te lo puedo vender. Te lo he dado amablemente, no hay problema. La mía te lo vendería por 1 euro. Ya estamos con que los de los bancos no, todo nos lo quedamos nosotros. 1 euro te lo vendería. Muchas gracias. ¿Por cuánto me venderías tú este boli? Analizando lo que te puede haber costado, imagínate que no te lo he regalado, los costes, el margen de beneficio que quieras obtener. No. Una pinta, una pinta. No, pero ¿Lo habéis analizado bien? Último intento. Piensa todos los riesgos que puede haber asociados a la transacción que vamos a realizar con este boli. Al final, ahí aparece la palabra finanzas. No sé si piensas que en el precio de ellos puedes cogerlo. Han tenido en cuenta todos los riesgos. ¿Quieres aceptar algunos precios, cambiarlo, dar otro? bueno, teniendo en cuenta que es de publicidad, muy caro no debe ser, pero bueno, en cualquier caso, lo que estuvieras dispuesto a pagar depende de la cantidad también. Oferta-demanda, efectivamente, efectivamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, lo primero de todo. Perdonad aquí este comienzo fuera de lo protocolario. Gracias a la Universidad de La Rioja, Departamento de Matemáticas y Computación, y en particular pues, a Clara y Judith por la invitación a participar aquí. No sé si habéis visto la película del Lobo de Wall Street. Como veis, yo no os he pedido que me vendáis el boli. Para eso hay de otras titulaciones que se les da muchísimo mejor esto de vender humo, porque al final el boli puede no funcionar. Y vender los productos realmente no es algo que nos enseñen en matemáticas. Pero, por ejemplo, la mayoría de gente que se dedica a vender productos financieros pueden ser de economía, ADE, derecho, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que yo os he preguntado es por cuánto, un valor, los riesgos, etcétera. Y ahí es donde entramos de lleno los matemáticos. Muy buenas tardes, de verdad, gracias por asistir. Y lo primero natural que nos sale, entrando en este mundo, es preguntarnos qué es esto de las finanzas. ¿Por qué? Porque a nosotros en matemáticas, a mí en mi caso, por ejemplo, nunca me hablaron de nada de las finanzas, lo escuché por fuera, no sé si aquí tenéis la suerte de tener alguna asignatura optativa, algo, pero en general es algo aún así desconocido para todos nosotros, ¿no? No sé si algunos atrevéis a dar alguna pincelada, definición, que eso nos gusta mucho a los matemáticos, de lo que son las finanzas. Por favor, compartirla libremente. O sea, 2 apuntes. Lo primero, es un mundo desconocido, entiendo, para la mayoría de nosotros, me incluyo. O sea, ahora ya lo empiezo a conocer porque estoy trabajando, pero yo cuando salí de la facultad, tema de finanzas no conocía nada. Por tanto, interrumpidme por favor en cualquier concepto, duda, aclaración, curiosidad, lo que sea, que comente, que puede ir muy rápido y se me pase. Y lo segundo, tratemos un poco de hacer esto un viernes por la tarde, más en un diálogo entre todos. O sea, no vengo a soltar aquí un soliloquio sobre el mundo de las finanzas, ¿no? Entonces, si alguno quiere ya aportar así, pues me dijeron una vez, dinero es lo primero que nos viene, ¿no? Y no hay que olvidarlo, que al final todo esto va de ganar dinero. Interrumpidme con cualquier cosa y vamos a ir hablando un poco del tema. Claro, al final el ser humano, la primera impresión, los estereotipos están ahí, nos guste o no. Entonces, cuando nos hablan de finanzas desde fuera, nuestra primera impresión siempre es todo esto, ¿no? Como comentaba, el lobo de Wall Street. Nos ponemos ahí a lanzar los enanos, el dinero está a raudales, ya lo desmiento, en mi caso no, en mi nómina por lo menos no. Tenemos a toda la gente ahí, compra, vende en bolsa con cara de locos, conforme va avanzando el día, la corbata va yéndose para abajo el nudo, nos vamos remangando. Es un poco la imagen que tenemos desde fuera, o que teníamos.
no sé si habéis tenido la ocasión de conocer un poco este mundo más de dentro y es la imagen es otra. Tampoco está, a ver, obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Tampoco es que sea todo lo contrario. Ahí os he puesto la imagen esta porque hace unos años esta locura existía. Quiero decir, la historia de Jordan Belfort, que interpreta Leonardo DiCaprio, como os comentaba en el resumen, era lo primero que decía. Es verídica. O sea, ese hombre tiene ahora cerca de los 50 años, está impartiendo conferencias sobre cómo vender y leía un análisis de la película de Scorsese. Dice, el único punto que no es cierto es que en la película se retrata que solamente robaba a los ricos. Y no, es que robaba a todos. Yo, vaya, eso es lo único que no es cierto. Cachis la mar. Pero todo. Que estrelló un helicóptero volviendo a casa borracho. Que hundió un yate. Todo esto es cierto. O sea, estas cosas existían en el pasado. Y esa anécdota que os iré contando muchos chascarrillos un poquito de los que conozco del mundo financiero. Y me lo contaba un compañero del caso de llega Navidades, en la época de la abundancia, y le enviaron a un ventas de productos financieros y tal, una cesta de Navidad. Claro, lo llama al día siguiente al cliente, no me vuelvas a mandar una cesta así de grande, que la mujer se me ha enfadado, vamos a tener que tirar la mitad, no tenemos dónde meterlo, es que somos solo dos, y esto aquí se nos va a caducar antes de tiempo. Perdona, no volverá a ocurrir, ya verás como la próxima a esto le ponemos remedio. Entonces al día siguiente le llegó otro paquete y era un congelador para que guardara todo lo que se le iba a poner malo. Es decir, la locura existía, ¿no? Volvamos a la definición de lo que son las finanzas. La definición más concisa que me gusta puede ser esta, ¿no? Todo aquello relacionado con el intercambio de bienes, todas las actividades. Hablo de bienes y no de dinero ni de contratos financieros y demás porque podemos intercambiar una materia prima. El famoso trueque al final es un tipo de contrato financiero también. Barril de petróleo, el trigo, al final todo esto nace de la agricultura también, ¿no? Entonces por eso hablo de bienes en general, haya un intercambio de dinero o no. Pero a mí me gusta añadir algo que es donde entramos, como Jumanji por la puerta de los bancos. Y relacionado con la incertidumbre y el riesgo de todas estas actividades relacionadas con el intercambio de bienes. La palabra incertidumbre ya nos tiene que dar esa percepción de probabilidad, estadística, y todo eso al final detrás hay análisis, etc. Y ahí entraban las mates como un elefante por una cacharrería. Esto, a diferencia de lo anterior, sí es una foto real, hoy día, esta en concreto, del parquet de la Bolsa de Madrid. La Bolsa de Madrid está en el Palacio de la Bolsa de Madrid, ahí junto a la Fuente de Neptuno, y es una foto real, donde no hay nadie. Nadie es nadie. Pero se siguen realizando todas esas compras y ventas. ¿Dónde está la gente? La gente ya no necesita estar físicamente ahí con 3 teléfonos en 2 manos, no sé dónde ponían el tercer teléfono, para comprar y vender. Porque al final estaban ahí porque la información estaba ahí. Pero hoy en día podemos disponer de la información en nuestro puesto de trabajo con el beneficio de poder trabajar en equipo, de poder disponer de nuestro ordenador, de poder hacer muchas más cosas, porque lo único que hemos hecho es llevarnos la información a nuestro ordenador. ¿Qué es un quant? Un quant viene de cuantitativo, es un poco como se nos empieza a conocer o se nos ha conocido a los matemáticos en este mundo. Nosotros aportamos ese perfil cuantitativo al mundo de las finanzas, entonces del inglés quantitative viene un poco el quant, que es el puesto de trabajo que como nos han denominado, ¿no? ¿Y cuál es el día a día? Pues ese quant, mediante los proveedores de información, obtiene esos datos, y esto podría ser un físico teórico con doctorado en física de partículas, tengo compañeros, ya digo, físicos, químicos teóricos, o un matemático aquí, con sus bases de datos, SQL, Access, lo que sea, con Excel, con MATLAB, programando en Python, una serie de herramientas, a partir de los datos que obtiene,
los transforma y aporta algo que no aportaba el sector con esos vendedores habituales que había antes, ¿no? Este es un ejemplo de cómo son las salas donde trabajamos ahí en los bancos. Esto a su vez es un banco de inversión, pero bueno, yo en el Santander son plantas así iguales también, con un montón de cubículos. Y bueno, aquí nos hemos llevado las matemáticas de este mundo del conocimiento a un mundo industrial, aportando, gestionando el riesgo, poniendo un valor a las cosas, etcétera, ¿no? Ahora iremos viendo. Como os decía, una de las cuestiones importantes, y aquí por seguir contando un poco que conozcáis este mundo, es el tema de la información. La información es poder, la información es el input primario y necesario para todo, los datos de mercado, lo que se mueve, lo que antes esta gente veía en las pantallas, y eso, y más en este mundo, vale mucho dinero, simplemente como curiosidad. Aquí tenéis un ejemplo totalmente verídico, o sea, he copiado un trocito del correo, ese correo yo me lo encontré cuando volví de Navidades. Y era un correo donde, bueno, se habían dado cuenta capturando los datos de mercado que de repente uno de los datos no capturaba, o sea, daba error. Consultar, llame usted a asistencia técnica, ¿no? Como cuando de repente, yo qué sé, coges el teléfono, imagina que no da señal y tienes que llamar a tu proveedor de telefonía. Entonces contactaron con ellos y le dijeron, no, es que hemos decidido cobrar una tasa adicional por ese dato. Si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Si te lo puedes buscar de otro lado, bien. Si confías en ese otro, porque estabas conmigo por alguna razón y no con otro, etcétera, ¿no? Esta es la respuesta, recortado los datos confidenciales y tal. Ese dato costaba 7.500 euros, más IVA, si querías obtenerlo al año. Pues bien, eso es un dato, pero por ejemplo los terminales, como los que os comentaba antes de información, uno de ellos que es Bloomberg, por ejemplo, Reuters, hay varios, te pueden costar en su paquete básico, porque esto es como cuando contratas el paquete de televisión, luego le vas añadiendo como a las Barbies complementos. Pues igual 25, 30.000 dólares al año, etcétera. Y claro, un banco tampoco puede tener, o un fondo, o cualquier cosa, un terminal. Porque 1.000 personas no se pueden agrupar a sacar los datos de ahí. O sea, al final, solamente el tema de conseguir la información es complicado. Y luego, cuál coges, etcétera, ¿no? Entonces, ya un poco que nos hemos situado, creo, os veo muy callados, de verdad, y preguntando cualquier cosa. Vamos un poco a que me deis tiempo así a beber agua, si no. Dime. Es que preguntemos, ¿eso es 7.500 euros por puesto, quiere decir por cada terminal, cada ordenador que está leyendo? ¿O? Bueno, aquí en concreto era la licencia del dato, por así decirlo. Pero no es lo mismo, lo otro que os comentaba era el coste de un terminal como tal, básico. Pero luego de ahí, por eso os decía lo de los complementos, puedes necesitar un paquete, por ejemplo, que te construya curvas de valoración. Es decir, para dar precio al boli, depende cómo evoluciona en el tiempo, pues yo me construyo unas curvas. Eso te lo puede hacer también estos terminales, pues a lo mejor eso es un complemento que tiene X costes si lo quieres. Pues aquí en este caso era, por ejemplo, nombrando marcas, da igual, tienes el paquete este del Plus, ¿no? Para ver la tele, pero el canal partidazo, pues es un X más. Pues aquí es como, tienes los terminales de todo el banco, no sé qué, cada uno cuesta tanto, pero la licencia para sacar ese dato, si lo quieres, en este caso era el dato, creo recordar, de un tipo de interés de no sé qué país, pues es tanto. Y así. Sí. Sí. Para el tema de... Ha salido pasta y ya os has interesado el tema, ¿eh? No, el tema de información. ¿De qué APIs o bases de datos sacáis el tema de parte de dividendos o el precio de las opciones de compra o venta? De los propios proveedores, ya te lo proporcionan todo. O sea, hay como add-ins, por ejemplo, en Excel, que ellos te los proporcionan y todo, por eso cuando compras los terminales, etcétera, para desde ahí descargarte a las hojas la información, o para cargarlo de... API sin necesidad del terminal que te dé... No te lo venden sin terminal. No, es decir, necesitas un terminal, no existe ninguna
ninguna API o ninguna base de datos que yo pueda pagarle y recibir esa información. Al final es más o menos, o sea, va todo junto. Pero, o sea, sí, realmente sí, pero lo descargan, digamos, mediante, al final el terminal es la conexión, realmente, a ellos, a su servidor. Entonces, en lugar de que te lo instalen por cuestiones precisamente para que tú no lo puedas manipular y tal en tu ordenador, que también hay licencias para ello, te lo pueden también instalar en el tuyo, normalmente es mediante uno que te ponen. Pero bueno, en cualquier caso lo que hacen es ponerte su plataforma de información, que es una pantalla, como ahora luego veremos, alguna captura. Entonces, tú entras y la consultas. Y luego, aparte, van los módulos de descarga o que directamente puedes cargarlo en tu base de datos de Oracle que tengas, o en un Access o en Excel y demás, con los distintos complementos ya ellos te venden. No sé, más o menos. ¿Alguna más? Bueno, entonces, entrando un poquito a qué es todo este tema de las finanzas, vamos a ir viendo un poquito los distintos tipos de contratos financieros para luego ver dónde podemos ahí aplicar y cómo las matemáticas, ¿no? Entonces, los dos pilares, como veréis a lo largo de toda la conferencia, es valorar, ponerle un precio y medir sus riesgos, y al final es lo mismo, las dos cosas. ¿Cuánto vale algo? Pues en función de la probabilidad de que ocurra, cuanto más probable, más vale. Luego más riesgo también de que ocurra, etcétera, ¿no? Y los riesgos asociados. Los activos financieros, lo que se compra, vende en mercado de forma directa, se divide en 4 grandes bloques: renta fija, variable, divisa y materias primas. La renta variable es lo más comúnmente conocido, las acciones de una empresa, de cualquier cosa, ¿no? Una porción de una compañía, compra-vendes a un precio de mercado que va oscilando. En inglés, equity, es lo que se usaba en el mundo, se habla de equity directamente. La renta fija también es bastante conocido porque no es, por ejemplo, los bonos del Estado, el famoso tesoro, etcétera, las obligaciones, o los bonos de una compañía, todo esto es lo que se considera renta fija. Renta fija no es que pague fijo, es que, a diferencia del equity, que tú compras el trozo y eso va oscilando, renta fija es que se pone en mercado el producto y ya está estructurado, cerrado, lo que va a hacer a lo largo del tiempo. Es decir, no lo que va a hacer a nivel de numérico, sino cuándo te va a pagar, cuándo va a vencer, todo esto. Es, por ejemplo, un bono, ya digo, de un estado, de una empresa, que yo lo saco, una emisión de tanta cantidad, eso es lo que yo pongo a mercado para colocar, a tal precio, luego el precio irá oscilando y se comprará y se venderá, pero todos los trimestres o todos los semestres o anualmente, no sé qué, voy a pagar un cupón que puede ser fijo o no, pero sí que te estoy diciendo cuándo va a ser. Y a lo mejor ese cupón es el Euribor más no sé cuánto, es decir, es algo variable, pero te estoy ya estructurando la cajita de y va a vencer en tal día, o cuando se cumpla tal condición, que también puede ser, que eso es variable, pero te estoy diciendo ya de antemano, de forma fija, la estructura, ¿no?, del producto. Por poner un ejemplo, las famosas preferentes. La preferente es un producto de renta fija que ha existido toda la vida, que el error, podríamos entrar a debatirlo aparte, sería comercializarlo a minoristas, pero eso se compraba y se vendía en mercado desde siempre. ¿Qué particularidades tiene? Que su vencimiento, como todo lo de renta fija, está ya prefijado, solo que es infinito. Vencimiento no hay, es perpetuo, pero es un tipo de vencimiento, o sea, va prefijado. Bueno, luego el mercado de divisas es simplemente todos los tipos de cambio. El euro-dólar, euro-libra, no sé qué. Y el de materias primas, los famosos barriles de petróleo, cuando se oye el Brent, ha subido, bajado, no sé cuánto, o el oro, el trigo, todo esto, ¿no? Entonces eso es lo que compramos, vendemos directamente. Vale, a esto le podemos medir los riesgos si se hace. El precio, en su mayoría de veces, ya te lo va a decir el mercado, pero bueno, también hay ocasiones donde el mercado pues, no es preciso y puede haber mates para dar un precio, pero la gracia vino cuando a partir de ahí se introdujo el mercado de derivados.
derivado a partir de estos activos. ¿Qué es un derivado? Un producto, un contrato financiero a partir de activos financieros que se llaman subyacentes. Es decir, otro contrato que yo me invento donde detrás hay una serie de subyacentes que subyacen, de ahí la palabra, que son algunos de esos 4 de arriba, combinaciones de ellos, cestas, digamos, de grupos de ellos, tal. A partir de ahí, ¿por qué fue una revolución? Porque te puedes inventar cualquier cosa. Por ejemplo, si habéis visto otra película, La Gran Estafa, habla de un tipo de derivados, los CDOs. Todo esto que detrás había hipotecas, etcétera, eso son subyacentes y empaquetados en un tipo de derivado que se compraba y se vendía, ¿no? Y ahí ya sí que puede haber cualquier cosa. Cualquier cosa es que, por ejemplo, nosotros la lluvia no la podemos comprar y vender directamente. Como materia prima no podemos, pero sí podemos comprar y vender un contrato sobre si va a llover o no. Entonces, por ejemplo, el agricultor puede comprar y vender directamente su trigo, pero si tiene un problema con la lluvia, que le sale mal el trigo y tal, podría comprar y vender un contrato sobre si va a llover, de manera que cubra ese riesgo de que no llover impida tener una buena cosecha. O, por ejemplo, derivados sobre la inflación. La inflación no deja de ser un índice que nos publica el INE de cómo han evolucionado los precios. Eso es un dato, no lo puedes comprar y vender, digamos, como contrato. Pero sí que puedes sacarte, pues como decíamos antes, un derivado de renta fija vinculado a la inflación, cosas así, ¿no? O incluso este que me hace mucha gracia, claro, todo lo que es mercado va subiendo, bajando, hay una volatilidad. Pues la propia volatilidad, también hay un índice que es el VIX, por ejemplo, y hay derivados sobre la volatilidad. La volatilidad es volátil y también cotiza y se compra y se vende. Y es muy útil, porque realmente este está indicando cómo se va a comportar el mercado, porque en un periodo tranquilo la volatilidad es baja, pero si de repente los índices de volatilidad se te empiezan a disparar, es que está la cosa convulsa y normalmente es que se avecina una caída, si no la ha habido ya, etc. Como anécdota, ya digo, os iré contando cosas de las que me he ido enterando. El barril de petróleo, me contaban en un banco y demás, típico ventas que acaba de entrar, aún el pobre es nuevo, y transaccionan con derivados sobre barriles de petróleo, y la gracia está en que cuando aquello venció, anotan, vale, hemos ganado no sé cuánto tal, y de repente les sonó el teléfono, que dónde le enviaban el barril de petróleo. En un banco se le había pasado que detrás había algo real, a diferencia de solamente humo, digamos. Bueno, entremos entonces en el tema de los derivados. Para que os hagáis una idea del gran boom. El mercado de activos directos financieros, por ejemplo, uno de los que más mueve en Chicago, viene a manejar una cifra en torno a los 12 trillions americanos, lo que sería aquí billones, el millón de millones nuestro, de dólares en cuanto a cantidad, digamos, económica de transacciones compra-venta, ¿no? El mercado de derivados se calcula, porque claro, ahí ya se pierde la pista, porque hay mucho, no necesitas hacerlo en mercado, puedes hacerlo directamente fuera de mercado, etc. Pero esa gran nube se calcula que anda sobre los 700, frente a 12, 700 trillions o billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, eso son 10 veces el PIB mundial. No voy a ser yo quien niegue que igual es una burbuja. Tampoco voy a decirlo ahora que no nos graba nadie. Pero entonces, en todo ese mundo se divide a su vez el mercado de derivados en 3 grandes tipos. Los más sencillos, fáciles de entender, son los futuros o forwards. Es básicamente lo mismo, que no es más que firmar un contrato financiero sobre un subyacente, pero lo firmamos hoy, sin embargo la transacción la hacemos en el futuro, en una fecha ya prefijada, pero acordamos ya el precio hoy. O sea, es un contrato de obligación de compra o venta a futuro. Por ejemplo, el trigo igual aún está recién plantado, pero yo ya
acuerdo contigo comprar y vender el trigo en tal fecha a tal cantidad. Llega a tal fecha y yo, como un señor, voy y te lo pago, o igual te lo he pagado ya al principio, etcétera, y recojo. Vale. Un contrato futuro. La diferencia entre futuro forward es básicamente que uno es por mercado organizado y el otro directamente lo que se llama OTC, over the counter, que son contratos que podemos firmar directamente entre las dos partes. Los swaps, el segundo gran tipo. Como su nombre en inglés indica, son intercambios. Por ejemplo, tienes una hipoteca a tipo variable y firmas con el banco un swap para cambiarla a tipo fijo. De manera que cada mes, por ejemplo, donde me llegue la mensualidad o cada año que se actualice el tipo, etcétera, yo te doy ese variable, haya subido o bajado, pues te doy más o menos tal. Bueno, perdón, yo te daría el fijo, que es lo que quiero, y tú me darías el variable. Con lo cual hemos convertido el flotante a fijo. Esto se puede intercambiar de muchas maneras, ¿no? Pero, o por ejemplo, tengo algo que me funciona con un índice a 6 meses y lo quiero pasar a 3. Son contratos de intercambio de cosas. O una empresa maneja algo en dólares y lo quiere pasar, pues recibe trimestralmente algo en dólares, lo quiere pasar a euros, en lugar de aplicar en cada momento el tipo de cambio, quiere asegurarse una cierta cantidad. Pues acuerda un contrato de intercambio trimestral con quien se lo venda, puede ser un banco, etc. Esos contratos de intercambio son swaps, ¿no? Y luego el otro gran tipo son opciones, que a simple vista puede parecer como los futuros, es decir, hoy firmamos algo para fecha futura, solo que lo que estamos firmando no es la obligación de comprar o vender ese activo financiero en esa fecha, sino la opción, de ahí el nombre, el derecho a que si me interesa, yo ejecute ese contrato. Y eso es ahora donde vamos a profundizar un poco, porque es quizá el que más variedades y el más variopinto de los contratos es, y el que por tanto pues más herramientas matemáticas permite. Podríamos montar otra charla solo, porque de hecho tenía mucho preparado esto, pero solo del tema de opciones. Hay muchos tipos y demás. Entonces, como os decía, que es un contrato que nos da el derecho y al final es exactamente igual que un seguro. De hecho, podríamos decir que nace como una forma de asegurarnos algo, ¿no? Lo que decía, si llueve o no llueve o tengo una mala cosecha, pues puedo ejercer esto, ¿no? Es lo mismo que firmáis los que tengáis coche con vuestra aseguradora. Pagáis una prima, es decir, el precio del contrato, que se lo pone la aseguradora en cuestión, es una prima, y aquí se llama igual, el precio de una opción se llama prima, donde en el caso de que tenga un accidente, me interesa ejecutarlo. Y para ello he pagado algo que es mucho menos durante un tiempo. Pues exactamente lo mismo. Podéis comprar un boleto a 1 euro, 2, lo que sea, de una lotería y es la opción de ejecutar en el caso de que salga el premio, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿vale? Para un poco identificarlo mejor. Como os decía, una empresa, como en este caso, por ejemplo, Repsol, que está aquí en España, que sus cuentas están en euros. Planifica. He puesto estas fechas porque es que es un año que se ve, ahora lo veremos luego, se ven las cosas muy bien, ¿no? Se mueven las cosas de manera interesante. Una prospección, por ejemplo, en América, donde allí las cosas pues, van en dólares. Entonces, este es bueno, esto es lo que te decía, esto es Bloomberg, una captura de Bloomberg. Se paga un pastón, pero parece en MS2. Parece la típica videoconsola de los 70, ¿no? Esta es la evolución del tipo de cambio euro-dólar, no sé si lo llegáis a ver ahí arriba, desde diciembre de 2013 a marzo de 2015. Y entonces imaginemos, como os decía, 2014, pues llega a principios de año, planificamos presupuestos y eso, una extracción, tal, y el tipo de cambio pues está cerca del 1,40, sobre 1,37 y 1,38. Perfecto, hacemos unos cálculos en el presupuesto, está tanto. Tarda un año, nuestras prospecciones, tal, acaban un año después, en diciembre del 14, y el tipo de cambio de casi 1,40 se nos ha ido a 1,20 en un año.
las cuentas que yo he hecho y que al final he presentado a mis accionistas son ya distintas. Y depende hacia dónde vaya, les puede parecer o muy bien o muy mal. Pero es que a lo mejor la junta de accionistas la tengo pues luego en marzo, donde el tipo de cambio me ha seguido bajando y se me ha ido a 1,05. Entonces ahí lo tenemos un poco los datos, de cerca de 1,38 a 1,21 a 1,05. Se nos puede cabrear el accionista de que de repente el coste que yo le estoy presentando un año y pico después, pues sea a lo mejor 30, 40, 50 millones de dólares más. Porque es, al final el accionista quiere recoger dividendos, ganancias, y eso implica menos. Entonces, al final, una empresa no está en el mundo, digamos, para obtener beneficios mediante la especulación en finanzas. Para eso hay otro tipo de empresas, pero no Repsol, digamos. Ella lo que quiere es ganar dinero mediante su trabajo, sus quehaceres, digamos, habituales, ¿no? Entonces, esto lo quiere cerrar. Es un riesgo, el riesgo de tipo de cambio, riesgo según la evolución del tipo de cambio en el mercado. ¿Cómo lo puede cerrar? Pues, por ejemplo, con un banco, con alguien que le venda una opción. Una opción sobre el tipo de cambio, de manera que si baja más de X lo que yo acuerde o sube más de no sé cuánto, a cambio de haber pagado para ese seguro una prima al principio, yo lo ejecuto. ¿Y qué obtengo con ello? El tipo de... Yo, por ejemplo, a ver si está... No. Aquí. Imaginemos que los fijamos a 1,15, baja hasta aquí, pues yo les entrego ese de ahí y ellos me darían el 1,15. Es decir, me estaría pagando esa diferencia, con lo cual yo estaría cerrando que como mucho puedo fijar ahí mi presupuesto en el 1,15 y a lo mejor me pongo otra en el 1,30, de alguna forma estoy cerrando mi presupuesto ahí con una banda de oscilación que yo decida. Claro, cuanto más estrecha, más tendré que pagar porque es más probable. Pero bueno, ahí ya entramos y jugamos y de alguna forma nos evitamos los bandazos que le pueden deshacer las cuentas a una empresa, ¿no? Otro ejemplo que os ponía aquí era los datos de ese mismo año con esos mismos datos de 13, 14, 15. Pues por ejemplo, cuando sacó Apple el iPhone 6, planificó que se iban a vender en Europa 100.000 unidades a un precio de cerca de los 700 euros. Pues bueno, ahí estaríamos diciendo que perderían o dejarían de ganar 20 y tantos millones de dólares al año y pico después. Estas cosas las quieren cerrar, ¿no? Entonces, de ahí, como una especie de seguro, como si tenemos un accidente, van naciendo este tipo de contratos. Porque vayáis conociendo, como curiosidad, la terminología, a una opción de compra, que sería la que pondríamos aquí, se llama call, a una opción de venta se llama put. Para que la diferenciéis un poco, es si el tipo de cambio me sube, por ejemplo, como decíamos, por encima de 1,25, yo compro el tipo de cambio a 1,25. De manera que me das, como el tipo de cambio está más alto, tú me das esa diferencia. ¿Por qué es de venta cuando baja? Porque si yo lo cierro a 1,15 y está aquí, te estoy vendiendo el 1,15, por así decirlo. Yo te doy el tipo de cambio real, tú me das el 1,15, de manera que también me estoy ganando esa diferencia. Cerrando, por tanto, entre 1,15 y 1,25, como decíamos. De ahí un poco, ¿qué es lo que doy si compro o vendo? Si os interesa, luego, no sé si más o menos ha quedado claro. Bueno, este era otro ejemplo para ver si más o menos lo habéis entendido. Imaginemos que la acción de Telefónica vale 13 euros hoy. En tiempo T, yo compro una opción, call, put, lo que sea, a 15, si una opción call a 15 de compra. Si la acción se va a 10 euros, ¿qué haríais? Tenéis la opción de comprarlo a 15. ¿Eh? Claro, ¿para qué vamos a ejecutarla cuando está más barato en mercado? Mientras que si se va a 20, iremos como locos porque aunque
la ejecutemos y lo vendamos, ya estamos ahí ganando, ¿no? Perfecto, lo hemos entendido. ¿Para qué nace todo esto? ¿Qué usos tienen todos los derivados financieros? El primero, natural, con el que sale, es cubrir los riesgos, como comentábamos. Pero ¿qué pasa? Enseguida, a partir de ahí decimos, bueno, podemos, como en el ejemplo de Telefónica, dedicarnos a especular y en función de lo que haga, yo creo que va a hacer esto o lo otro, pues también para ganar dinero puramente. Hay una mala concepción del tema de los especuladores, pero al final que en el mercado haya gente que compra y vende para su propia finalidad, bueno, o allá donde trabajen, le da liquidez al mercado. Es decir, tú te quieres ahora, como éramos alguna de las empresas anteriores, cerrar un contrato para tu tipo de cambio, lo que sea, necesitas que alguien te lo venda. Si no hay gente precisamente en el mercado que se dedique a comprar y vender por puro interés, a lo mejor no encuentras quien te lo venda. O sea, son necesarios realmente para aportar liquidez al mercado y para que, por tanto, los precios que vemos en mercado, como sí que se opera, se compra y se vende con mucha más frecuencia, sean reales, etc. O sea, es una parte al final del mercado. Otro problema es, ya digo, el mal uso que se puede hacer, pero realmente comprar, vender a nivel especulativo es necesario incluso. Una tercera opción, arbitrar. Una forma de especular también, o sea, de ganar dinero. Pero ¿cuál es la particularidad? Ahí tenéis la definición. Arbitrar o una oportunidad de arbitraje es lo que sería un chollo, una ganga, una ganancia segura. Es decir, encontrar una debilidad en el mercado de manera que con probabilidad positiva voy a obtener una ganancia positiva. Es decir, lo que vemos ahí, la probabilidad de no perder es 1 y la probabilidad de obtener un beneficio es positivo. No sé si me he explicado. Vemos un gap ahí en el mercado, un agujero donde, oye, el tipo de cambio debería estar en no sé dónde, está en no sé cuál, con lo cual seguro que voy a... Hay una definición débil que es el arbitraje estadístico, es decir, una alta probabilidad voy a ganar, pero que no es seguro. Pero a partir de ahí sí que hay muchos algoritmos matemáticos para comprar y vender automáticamente cuando se detectan, por ejemplo, estas debilidades. Hay trading algorítmico que se llama, desarrollado por matemáticos, y luego veremos un ejemplo donde precisamente se dedican un poco a esto, a esta definición más laxa de arbitraje. O simplemente ahorrar costes. ¿Por qué? Si yo tengo mi cartera de inversiones con, por ejemplo, una serie de acciones y durante un tiempo quiero salirme del mercado, en lugar de vender mis acciones, es más barato a nivel fiscal comprar un derivado que me venda, me haga lo contrario, para yo, juntando las dos cosas, netear, digamos, que sume 0, que vender como tal las acciones, pagar todas las comisiones y luego recomprarlas para volver a pagar las comisiones. Entonces, volvemos casualmente al ejemplo del boli de antes, que se me ha colado por el bolsillo. ¿Cuánto vale cada cosa de estas, no? ¿Y cuál es el riesgo asociado a estas cositas, a estos contratos? Cara a Homer Simpson, ¿no? Hay que ponerle a estas cosas un precio que en función de la probabilidad de que ocurran, para eso hay que medir sus riesgos. ¿Cuál es el precio justo? Y además yo creo que aquí en esta sala aún han visto a Carlos Lozano presentar el precio justo, ¿no? Pues lo veía yo de pequeño. Claro. Yo ya lo vi con Carlos Lozano, sí. Es verdad. Aquello de dame precio, pero sin pasarte. Bueno, en Wall Street al final pues podían tener mucho conocimiento de las cosas, por un poco de intuición podían poner precios, vale, a lo mejor no son tan exactos como utilizar matemáticas, pero joder, los americanos al final es donde el mercado es más grande, ¿no? Molan un montón. Los americanos al final, yo qué sé, lo vemos en las pelis, no sé cómo, hacen el amor y se levantan de la cama con los vaqueros puestos. Pues bueno, vete tú a saber. O
yo qué sé, les tira las Torres Gemelas y construyen 8 años después el World One Trade Center y vamos nosotros los españoles y va Calatrava al lado a hacer la estación de metro, tarda 12 en lugar de 8 en hacer una estación de metro frente a un bloque de viviendas, de pisos, de 110 pisos solo, y 14 meses después, por cierto, ya tiene goteras. Es que es Calatrava valenciano, me puedo... En fin, que los americanos, pues bueno, pueden sacar su bola de cristal y empezar a poner precios y más o menos acertar, no sé qué, ¿no? Como decía Goyo Jiménez, que lo hace mucho mejor que yo, pues son todos buenas verdes, rangers, francotiradores, se matan por su presidente, aquí os imagináis poniéndoos delante una bala por Rajoy o Zapatero, en fin. Claro, es que les sobra. Es que además la estación de metro costó 4.000 millones de dólares y el bloque de, ya digo, 73 ascensores que tiene el edificio, 3.900, 100 millones menos. En fin. Pero claro, menos mal que llegaron las matemáticas y ahora veremos qué es eso, porque eso es lo que nos da precio a lo de antes, porque si no aquí en España nos tendrían que haber puesto el precio estos. Entonces... Por favor, no hay color. O sea, los americanos saben poner precios, nosotros no. Entonces, ¿cómo llegamos al churro de antes, que es una fórmula que nos da precio? Es que, por favor, ¿habéis visto que...? Pues lo quito que veo a alguno ya que está queriendo salirse. Yo empecé a remontarme, digo, ¿cómo llegamos a la fórmula, no? Esa fórmula que ahora veremos que es un poco un icono, marca el antes y después de la irrupción de las matemáticas gracias al mercado de derivados en todo el tema financiero. Remontándome, claro, la Biblia ya da varias referencias al tema del mercado financiero. Habla, por ejemplo, de los ciclos económicos, con aquellos 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas, lo que luego, muchos años después, se conoció como los ciclos de Kondratiev. Pero también habla incluso de derivados. Aquí perdonadme, porque además hacer esto el día después del Día de la Mujer Trabajadora, pero está en la Biblia, solo cito. Habla del caso de Jacob, no porque mi nombre venga de Jacob, Jaime, y Raquel, donde Jacob acuerda con el padre, con Labán, el contrato, es que está muy feo, de Raquel, es decir, casarse con Raquel, pero en lugar de, pero lo acuerda con el padre. ¿Y qué le paga a cambio? ¿Cuál es su...? Es un contrato futuro, al final. Yo hoy firmo casarme con Raquel 7 años después y te pago con 7 años de trabajo. Y eso ya estaba ahí en el Antiguo Testamento. Avanzando un poquito, bueno, todo esto, como os decía, lo más sencillo, el nacimiento más fácil de entender es el tema del sector agrícola, ¿no? Ir cubriendo las inclemencias, vender los productos, etc. Y yo me encontré, gracias ya digo, a todo el sector agrícola, con algo que iba muy bien uniendo aquí con matemáticas, derivados, la historia, y nuestro amigo Tales, aquel del teorema, ¿os acordáis, no? Tales de Mileto, allá por el 580 a.C., hizo una operación magnífica, porque él, que era un hombre muy sabio, sabía de todo, incluso lograba de alguna forma predecir el tiempo, aventuró una muy buena cosecha de aceitunas. Entonces, ¿qué hizo? El primer especulador, como digo yo, de la historia, se compró todas las prensas de aceite de la zona. Claro, antes de todo eso, pues se las vendieron a un precio más o menos barato. Cuando llegó la época de aceituna, todo el mundo tenía que usarlas, y las tenía él. Bueno, más allá de esto, entrando ya un poquito con las mates. Aquí aparece ya por primera vez algo que le encanta a Juanmi, que es el movimiento browniano. Bueno, ¿qué es esto? Browniano, Robert Brown, por ahí veis que va, ¿no? Robert Brown era un biólogo. Era un biólogo que en 1827 se dio cuenta de que las partículas de polen, ahí tenéis, estos son fotos reales, aquí una simulación por ordenador que se ve mejor, se mueven de forma aleatoria y caótica cuando se suspenden encima de moléculas de agua. Una partícula de polen es como 1000 veces mayor que una molécula de agua. Y esto
yo que soy valenciano y estoy deseando llegar en 2 días a Las Fallas, es como ir a una mascleta, donde hay un montón de gente, donde hay un montón de manos y donde lanzan las pelotas aquellas de publicidad enormes a la gente. Una mano es muchísimo más pequeña que la pelota es enorme comparado con la mano. Entonces la gente le va dando y aquello se va moviendo de forma errática, ¿no? Bueno, caótica, aleatoria, allá por donde buenamente quiera, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Esta observación, este fenómeno que él ya descubrió, lo usó muchos años después ya el amigo Basselier, discípulo de Poincaré, en su tesis doctoral, casualmente ya sobre la teoría de la especulación. Ya empezaba a introducir matemáticas en el sector financiero. 5 años después, aquí ya, si os dais cuenta, el tiempo va avanzando casi de forma exponencial, todo se va acelerando. Claro, ya cuando entra Einstein en escena, le da un caché a esto que hace que vaya para arriba echando leches. Usó el movimiento browniano de Robert Brown, esa observación, para su teoría atómica de la materia, que posteriormente permitió un cálculo teórico del número de Avogadro. Y en los años 30, digamos, es el punto en el que Wiener formaliza, define matemáticamente ya este tipo de procesos que hemos visto con las partículas de polen. Como paréntesis, también lo usó, por ejemplo, luego Markovic, también en una teoría, en su tesis doctoral, sobre cómo gestionar, seleccionar qué activos manejar en una cartera, de acciones, de lo que sea. Vamos un segundín, vemos en un Excel qué es esto del movimiento browniano. ¿Esto qué es? Simplemente, yo si le voy dando aquí a actualizar, vale, como veis lo que voy sorteando son unos y menos unos, es decir, paso para adelante, paso para atrás. Voy avanzando y en cada instante t he sorteado un paso para adelante o un paso para atrás. Con lo cual me lo voy sumando todo lo que lleve y me va haciendo esto. Esto ya tiene cierto parecido a lo que sería el comportamiento de cualquier índice, acción, etcétera, ¿no? Pero si esto, en lugar de sortear unos y menos unos, sorteamos algo que sigue una distribución normal, se parece aún más a cómo se podría comportar una acción. Es una modelización del comportamiento de nuestros activos en el mercado. Esto es trasladado, digamos, a esta dimensión que va evolucionando con el tiempo, tal, el movimiento browniano. Y es el cómo esa herramienta se descubre útil para desarrollar matemáticas a partir de aquí. Y esto al final es mezclando probabilidad y son lo que se llaman procesos estocásticos. Y requirió, y volvemos con ello a la presentación, de toda una teoría matemática detrás. Y porque no se integra, por ejemplo, igual que el cálculo infinitesimal, se desarrolló su integración estocástica, su cálculo estocástico, etc. Y eso se lo debemos a Ito, que tiene sus ecuaciones propias también para todo esto, etc. Y él es el que permitió desarrollar todo este cálculo estocástico a partir de este instrumento definido anteriormente. Después otro premio Nobel, como Einstein, que es Samuelson, ya desarrolló la aplicación de todo esto a los mercados financieros, en lo que ya se parece mucho a la fórmula que hemos visto antes, que nos da los precios para derivados. Y finalmente, ese punto de inflexión en el 73 viene cogiendo el trabajo de Samuelson, Fisher Black, Myron Scholes, y luego se les unió Robert Merton, con un modelo que es, ya digo, el que veíamos antes, que ahora veremos, que permite dar el precio teórico y cerrado de una opción call y put, la más sencilla, sin más exoticidades, complicaciones. Bueno, exoticidades hablamos cuando se van complicando, vamos añadiendo casuísticas raras, luego si queréis os doy ejemplos, a las opciones.
nos dio la fórmula cerrada para esta opción. Y cómo es la casualidad que justo es el mismo año que nace y se desarrolla el Chicago Board Option Exchange, que es el mayor mercado de derivados que os decía antes, que copa gran parte de la parte de mercados organizados donde se compra y se venden esos 700 trillions de derivados actualmente. Entonces todo vino a la vez, porque nació y justo sale la forma de dar precio. Entonces aquello provocó un boom en el mercado, de forma que todo el mundo se puso a comprar y vender. Quizá demasiado rápido, porque claro, regulaciones y demás tardaron más, ¿no? Como dato, y muy adecuado para una facultad o un departamento de matemáticas y computación, claro, en cuanto se empieza a complicar un poquito, porque ellos dieron la fórmula para lo más básico, ya no podemos sacar, o no hay fórmulas cerradas, teóricas, analíticas, para valorar y dar precio a estos contratos, ¿no? Entonces ahí aparece la computación, las matemáticas computacionales, Monte Carlo, etcétera. Y nada, tardó 4 años después ya en salir los primeros métodos para fijar precio por Monte Carlo a estas opciones. Y a partir de ahí, aquí no hay pizarra, así que os ayudo a imaginaros esa esperanza. ST, la evolución del subyacente, ¿vale? Lo que hemos visto antes en el Excel a lo largo del tiempo. Y K es lo que se llama strike, es el precio donde yo hoy fijo en tiempo T la compra o la venta. En el tipo de cambio antes que veíamos, pues el 1.15 o el 1.25, ¿vale? Y ST es lo que va haciendo. Si estamos en una opción de compra, nuestra ganancia es la diferencia precisamente entre cómo haya evolucionado el subyacente y el precio que yo haya pactado. Pero, lo que acertadamente comentabas, si va por debajo no me interesa ejecutarlo. Entonces es el máximo entre esa diferencia y 0. Si se queda por debajo, es 0. No pierdo, o sea, simplemente no lo ejecuto. Que es ese signo más que vemos ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer realmente, si el concepto es sencillo, cuánto va a valer nuestra opción en tiempo T? La esperanza de que eso ocurra. Sin más. El problema es que, claro, en la esperanza sabéis que es una integral y hay que conseguir eso de desarrollarlo. Y es todo el cálculo estocástico que Ito desarrolló. Como matiz, lo del por descuento es que, claro, esto es cuánto vale a día de vencimiento, pero si, por ejemplo, esto es para dentro de 3 años, en 3 años el dinero no vale lo mismo que actualmente. Por eso habría que aplicarle el factor de descuento a traerlo a cuánto vale hoy. O sea, estaríamos sacando el precio de cuánto vale en el momento en el que se ejecutaría. Ese es el único detalle. Y eso se basa en lo de Samuelson de antes. Hay 2 parámetros que hay que determinar en la fórmula. ¿Cuál es nuestro comportamiento más o menos que prevemos? Porque si vemos en el Excel estos son lo mismo de antes, pero muchas. Un montón de trayectorias. Hay que determinar hacia dónde de media se comportarían para poder calcular esa esperanza y cómo ampliamos el rango. La desviación típica, la volatilidad, es fácil esa parte porque vemos históricamente a lo mejor, ¿no? Y aplicamos un poco los coeficientes de volatilidad que podamos ver, bueno, podemos trabajar en ello, pero el gran aporte frente a lo de Samuelson de Black and Scholes fue decir, por defecto, esa media, digamos, hacia donde va a tender, suba o baje el subyacente, no es el propio valor, porque al final lo que decimos, dentro de 3 años, ese mismo valor es que no vale lo mismo que actualmente. Entonces cayeron. En cambiar esa media es el tipo de interés. Eso que habéis oído muchas veces de los tipos de interés, pero claro, ¿cuál? El de España, el de tal, lo que ellos llamaron el tipo de interés libre de riesgo. Y ahí es todo un debate de qué es eso. Ahora os comento al respecto. Esto es la fórmula que como habéis visto antes, para poner precio a esas opciones sin bola de cristal, por suerte. Porque menos mal que llegaron las matemáticas para cerrar precio a esto. Esta es la fórmula de una opción de compra, call, esta es la fórmula de una opción de venta. Y ahí vemos ya la distribución normal, que realmente son las diferencias entre subyacente y
sin entrar en más detalles. Luego el D más y D menos son los churros, vale. No quiero tampoco profundizar en matemáticas, como estáis viendo a lo largo de toda la charla, sino que nos queden claras las ideas, ¿no? La gran aportación es eso, que de media se comporte como el tipo de interés libre de riesgo. Pero eso es muy difícil de determinar al final. ¿Qué podemos considerar? Los bonos de Alemania, que es la famosa prima de riesgo que durante un tiempo, ahora parece que ya nos hemos olvidado de ella, pero era día tras día en las noticias, no era más que esa prima, o sea, ese diferencial respecto al tipo de interés de Alemania, el de España frente al de Alemania. Pero Alemania al final, como vemos aquí, pues también dejó de pagar 4 veces a lo largo de su historia, desde 1800. Ahí, por ejemplo, vemos que España 6, bueno, en los últimos, los de Argentina y Grecia. Esto es una tabla con las veces que cada país, todas sus emisiones de deuda, ha irrumpido en un evento de crédito, que también hay que definirlo, porque lo de Argentina, por ejemplo, fue como, bueno, en fin, pago o no pago, simplemente lo pago más adelante, eso se considera que ha impagado o no. Quiero decir que al final tomamos como referencia a Alemania, pero tampoco podemos considerarlo libre de riesgo, ahí ya tenemos que modelizar de alguna forma qué consideramos, ¿no? Estaría aún por debajo, al final Alemania no deja de ser un país que también tiene un poquito de probabilidad de quebrar, a lo mejor el mercado considera que menos que España, bueno, entramos en un debate. No vamos como apunte. También se puede de forma equivalente transformar a una EDP y abordarlo con todas las herramientas mediante un diccionario de soluciones entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor. Como comentario, más en, ya digo, el departamento de matemáticas y computación pues admite también mucho abordaje a partir de aquí. Entonces, las mates nos permiten obtener un precio justo, perfecto, tenemos un gran poder. Pero ese gran poder, al final, conlleva una gran responsabilidad, debería ser utilizado con mesura, cordura, todo esto. Como dice aquí el tío Ben en Spider-Man, o Roosevelt 2 días antes de morir, cuando... Pero yo aquí me quedo con una frase de nuestro amigo Pepe Orihuela, actual rector matemático y actual rector de la Universidad de Murcia, que nos comentaba justo eso, los matemáticos podemos y debemos trabajar en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque sabemos interpretar esas cosas y hacer esas cosas, y una de los titulares que se empezó a sacar a partir de la fórmula de Black-Scholes es cuando llegó la crisis, las matemáticas tienen la culpa de la crisis porque, como desarrollaron la ecuación de Black-Scholes que permitió poner precio a las opciones y gracias a eso se desarrolló el mercado de opciones, las opciones que han creado la burbuja son las causantes de... Vamos a ver, eso es un modelo no puede tener la culpa. El mal uso del modelo por parte de otros es lo que al final puede llevarte a quebrar el sistema. Leía un artículo donde decía, es que los matemáticos que desarrollaban esto no sabían lo que hacían sus jefes y sus jefes tomaban las decisiones sin saber lo que había detrás. Entonces, claro, los jefes no sabían de mates, no entendían, pero decidían y los matemáticos no entendían qué hacían los otros. Entonces ahí nadie se hablaba y, claro, luego enseguida salen los titulares, la ecuación matemática que causó el derrumbe. Que no, de verdad. Este, por cierto, es un artículo interesante de Ian Stewart, el autor del libro este de cartas, una joven matemática, que seguro que muchos habéis leído. El hombre pues se ve que sabe de todo y también aquí aclara un montón de cosas sobre las matemáticas financieras. Os lo puedo pasar a quien queráis. A ver, tenéis mis redes por ahí para contactar y si no lo buscáis directamente. Bastante interesante. Entonces, un modelo, y lo sabéis mejor que nadie, tiene su serie de hipótesis. Y el problema es que esta fórmula, como era una fórmula cerrada para dar el precio, se aplicaba en todos los casos. Pero claro, tiene muchísimas hipótesis, es el primer modelo más básico, está muy simplificado. Y por ejemplo, se supone una volatilidad constante. Lo hemos comentado, el mercado no siempre se mueve con la misma volatilidad. El modelo supone una volatilidad constante para poder dar un precio. Pero no es lo mismo en la época de crisis de 2008 que la volatilidad de 2004. O, por ejemplo, que el tipo de interés era constante, el tipo de interés cambia, que siempre hay liquidez y a lo mejor podemos acudir y el precio no es en cada momento el que queremos, no lo compran, no lo venden en el momento, tal. Hay una serie
de hipótesis que no se tuvieron en cuenta. Y ese es el problema, que al final no se fijaba el precio acorde porque se estaba aplicando algo que no era para ese caso. Esta fórmula realmente sí que podemos usarla y se usa al contrario. Dado el precio que cotizan de cosas en el mercado, despejamos la volatilidad con la ecuación inversa como input luego de nuestros otros modelos. ¿Vale? Esta es la parte sobre todo de valoración y lo que voy a, en 3 pantallitas muy breves, era comentaros, en lugar de poner precio, también lo de los riesgos, que hemos hablado mucho. Y este ya lo hemos visto. Riesgo de mercado es simplemente el riesgo del movimiento de las cosas, de los activos en mercado. Y esto hay que medirlo. Aquí entramos en, cada uno de estos riesgos es un área entera, por ejemplo, en mi banco. Yo estoy en esto, riesgo de mercado, pero en la parte además de valoración. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito, el segundo gran tipo, es básicamente pues como los países que comentábamos antes, que deje de pagar. Este es el famoso un bono de los famosos Lehman Brothers, que habéis oído seguro también muchos, allá por 2008, cuando de repente llegó un día y ¡pop!, pues ya no vale nada. Por ejemplo, Banco Santander compró no hace mucho, es popular por como se vendía, ¿no?, por €1. Más luego toda la deuda de 4.000 y pico millones, pero bueno. Esas acciones de Popular, ese día, sufrieron un evento de crédito. Ya el accionista, su acción vale 0. Eso puede pasar, es que el mercado es así, o sea, en algún momento algo te puede impagar. Y eso hay que medirlo y hay que desarrollar mitigantes para que si pasa no te afecte, etcétera, ¿no? Riesgo de liquidez es que vayamos y en ese momento nadie nos venda o nos compre lo que nosotros queremos comprar o vender en el mercado. ¿Y qué pasa con eso? Por ejemplo, este precio de aquí que veis que se mantiene plano durante muchos días es que no se ha cruzado ninguna operación durante todos esos días. Porque como sabéis, el precio que cotiza, que vemos en las pantallas en cada momento, es tan simple como el de la última transacción. Pero un precio 2 meses después de la última transacción, ¿eso implica el valor real de ese activo en ese momento? Para nada, o sea, ese era el precio 2 meses antes. ¿Cuál es el precio ahora? Pues hay que desarrollar modelos matemáticos en lugar de lo que se llama mark to market, mark to model, para dar el precio cuando no nos lo está dando el mercado. Esos son los 3 riesgos clásicos y en los últimos años se preocupan mucho por otros y este es el que casi más me gusta, que es el operacional. ¿Qué es? Lo que se conoce en inglés, en el argot, como el fat finger, el dedo gordo. Y es que alguien se equivoque. Es el más sencillo, pero es el más monstruoso, bueno, quizás salvo con el de crédito, porque claro, primero, es impredecible o bueno, hay mucho por desarrollar, incluso de mates ahí, de cómo se puede aquí un poco medir, pero sobre todo es que te puede destrozar, porque aquí vemos un ejemplo. Llegamos un día y a las 2 de la mañana alguien había hecho una transacción aquí porque se equivocó. Entonces, ahí vemos otro ejemplo. Y este fue no hace mucho, octubre del 2016. Tipo de cambio dólar no sé qué y se va ahí. Y luego el mercado, claro, empieza a reaccionar, saltan todos los triggers automáticos. Quien quiera el Excel, es muy curioso ver todas las transacciones y las reales cruzadas. Ahí se cruzan igual unos 10, 20 operaciones en el mundo por segundo de este tipo de cambio y de repente empiezan a cruzarse 70, 100, porque salta todo el trading algorítmico que comentamos. Baja y de repente es una opción para comprar o vender y empieza a bajar más. Y el otro, el riesgo reputacional, que es que alguien la líe por algún lado, salte un titular y, bueno, se nos vayan, por ejemplo, los depositantes porque el desafío independentista en Cataluña, no sé qué, pues este riesgo reputacional también hay que medirlo y hay que preverlo, etcétera. O una multa por manipulación del Euribor, cosas así que saltan, y eso también son los dos, operacional y reputacional, como los dos nuevos que hay mucha preocupación al respecto, ¿no? Al final cuesta mucho
construir una buena imagen, pero un titular para perder toda tu reputación. ¿Y hacia dónde avanza el futuro? Hubo un gran abanico de posibilidades para los matemáticos cuando de repente aparecieron los tipos negativos, que ahora aparecen el pan nuestro de cada día, pero la fórmula de Black-Scholes, en esa época nadie se podía imaginar que mi euro mañana valiera más que hoy, que es el tipo negativo. O sea, eso no tenía ningún sentido. Siempre hemos dicho que el dinero se va devaluando. O lo que es lo mismo, que yo compre un bono, por ejemplo, de Alemania o de España, que ya entró en tipos negativos, y lo que me devuelvas, la letra de tesoro a 3 meses, sea menos. O sea, que yo acepte perder dinero contigo. Era algo que no entraba en la mentalidad de nadie y no había ningún modelo que pensaba, o sea, era la primera hipótesis, sea R, que es como, sea R mayor que 0. Entonces, claro, hubo de repente que ponerse a desarrollar todos los modelos, las volatilidades, dejar de usar a lo mejor el modelo normal para usar el normal, no sé qué. Hay un boom a partir de aquí, que aún de hecho se está desarrollando mucho para todos los matemáticos, ¿no? Lo que decimos, ¿qué concepto es este? Es como si nuestro dinero pagamos por ponerlo en un sitio que consideramos más seguro que tenerlo en el colchón. Pero eso no nos lo imaginábamos hace unos años. Un ejemplo en febrero, sencillamente, ¿por qué al final tenemos los matemáticos tanta importancia en este sector? Porque como hay tanto modelo, requiere igual actuar de un día para otro. En febrero, no sé si lo recordáis, que de repente salió en las noticias porque habían empezado a recoger beneficios, vender cosas, y hubo una volatilidad bestial en el mercado durante unos días. Pues fallaron todos los sistemas con modelos antiguos. Llegamos ahí un día, un lunes, y no había calibrado la volatilidad de todos esos, porque era tan grande que algunos modelos de los sistemas antiguos no habían petado. Y hubo que ponerse, el sector, los quants, que hablábamos al principio, ponerse rápidamente a solucionar ese problema para dar el precio a tu cartera ese día. Y hay muchas más cosas, que esta es la parte tecnológica, que vosotros seguro que aquí en este departamento conocéis mucho mejor que yo y que os habrán hablado. El Big Data, Data Science, me gusta más lo segundo, al final, en general todo el tratamiento de los datos en los bancos y finanzas cada vez es más útil y necesario. Particularmente me encanta también todo el tema del Machine Learning, y quien quiera ahora os pongo luego, fuera de la conferencia, porque no es de finanzas, pero sobre el Machine Learning, 3 vídeos, en total duran 4 minutos y pico, de una evolución de 16-17 que a mí me dejó flipando sobre un robot, cómo había ido aprendiendo él solo con Machine Learning en 5 años. En banca, ¿qué se usa? Se está usando ya para programar automáticamente algoritmos, para crear modelos de forma autónoma. O, por ejemplo, el blockchain es una gran revolución. Dicen que va a ser una revolución como Internet lo fue en su momento, que es que si, por ejemplo, de Santander a Santander, yo puedo hacer una transacción en el momento y lo quito de una cuenta, lo pongo en la otra y vemos los resultados. Pero claro, entre otra entidad, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? O sea, yo te transfiero a ti a una de BBVA, descolgamos el teléfono y decimos, anótate tanto a la de 3, ¿o cómo lo hacemos? Entonces, claro, necesitamos como un tercero, ¿no?, de confianza que nos haga de intermediario, cuando ya no es la misma entidad. Pero ¿quién es ese tercero? Banco de España, y hay que confiar en él. ¿Cuánto confiamos? Entonces, alguien, Bitcoin, tuvo la gran idea de recurrir a las matemáticas. ¿En qué podemos confiar más que en las matemáticas? Pues particularmente en la criptografía. Y ahí se desarrollaron las famosas criptomonedas, que hay un montón. Bitcoin, lo que pasa es que fue la primera, hace una década, y es el gran boom. Hace un año se comercializaba sobre unos 12, creo que eran millones, no sé qué, de dólares, y ahora creo que va ya por 700, o sea, un boom enorme, ¿no? Y no deja de ser que las mates, esos son simplemente entradas, cada transacción de moneda encriptada, una entrada en una base de datos. En fin, un dato. Entonces,
lo que se hace es que todos forman parte de la red en lugar de tener que recurrir a un tercero de confianza. Y esto da para otra charla. Pero lo que más me gusta de esto, que aquí en España nos hemos juntado, y aquí sí que los americanos, esto que dicen que molan tanto, nos están mirando con cara de wow, porque dicen, ¿se han puesto de acuerdo los españoles en algo? Sí. Y hemos creado Alastria, que es un consorcio de más de 70 empresas inicialmente, creo que ya hay más, para desarrollar, somos pioneros en el mundo, un ecosistema nacional de blockchain. Y lo mismo está Endesa que Iberdrola, que está Santander y BBVA, hay universidades también, la de Valencia, por ejemplo, está Radio Televisión Española, o sea, es un consorcio de muchas empresas de muy distintos ámbitos que todas ponen su grano de arena para al final desarrollar una gran red de blockchain. Para que veáis la importancia de los matemáticos en el futuro en todo este mundo de las finanzas, el propio banco ha creado una división, que es Santander Analytics, de gestión de riesgos matemáticos. Y para acabar, perdón por seguro pasarme un poco, como es habitual, me pongo un micro y me vengo arriba. Aquí en Santander Analytics, y desde aquí, desde La Rioja, hay un amigo mío con el que me hacía ilusión despedirme, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y para que veáis, en el resumen os ponía que no os podía dar la receta de la riqueza, pero tampoco la busquéis, porque lo más importante al final, y yo que he visto a gente que sí gana mucho dinero y luego no es feliz, es buscar la receta de la felicidad. Y aquí tenéis el ejemplo de dos matemáticos allí en el Santander. Él está en Santander Analytics, esa división que habéis visto, yo en riesgo de mercado, felices, porque las mates nos han dado la felicidad en el mundo de las finanzas. Es Víctor Nalda, muchos lo conoceréis. Doy fe de verdad que está muy bien cuidado allí, estamos los dos muy a gusto. Y bueno, si alguna vez venís cuando queráis a visitarnos, entraréis por ahí, que es el edificio del centro de visitas de allí de la ciudad financiera. Os invitamos de verdad cuando queráis por allí. Y muchas gracias.